Un cordial saludo para todos y pues nuevamente nos encontramos aquí para aprender de la palabra del Señor con la píldora de la mañana. Entonces les invito, vamos a disfrutar de un delicioso tinto. Y a continuación pues les invito para que cantemos en nuestros himnarios el himno número 89. 89, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, 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 vine a alabar su nombre, vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me enseñó un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios, y esa es la razón. ¿Por qué? Porque vino a mi vida un día muy especial. Bien, entonces les invito para que, mientras continúan, vamos a acabar el tinto. ¡Qué delicia! Bien, entonces vamos a tener, para comenzar nuestro tema de hoy, una palabra de oración. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias, te amo Señor por tu amor, gracias por tu misericordia. Hoy pues una vez más estamos dándote gracias por todas las bendiciones que das en nuestras vidas. Igualmente gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, en el cual pues hoy nos gozamos y tenemos la esperanza, oh Dios, de reunirnos contigo allá en los cielos en el momento que tú lo decidas o en el momento que tú vengas por tu iglesia. Entre tanto, pues estamos aquí al estudio y al aprendizaje de tu palabra para ponerla en práctica. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Entonces, hoy en esta píldora hay otro tema. Bueno, hay muchos temas, ¿verdad?, de los cuales hablar, de los cuales, por decirlo de alguna manera, no polemizar, pero sí aclarar, ¿verdad?, para ayudar a que nuestro crecimiento espiritual sea lo mejor posible, lo más apegado a nuestra Biblia, a la palabra de Dios, porque cualquier personaje que tenga cualquier importancia nos dice cosas y enseguida le creemos. Enseguida vamos corriendo, ¿verdad? Pero no escudriñamos. Y después vienen los problemas, y después vienen las sin salidas. ¿Y qué pasó, verdad? Hoy encontré el tema sobre el título de las lenguas. Es un tema polémico en la actualidad. Muchos pastores se equivocan,
unos tratan de frenarlo, otros al final terminan compartiendo estas mismas ideas, estas mismas situaciones, y al mismo tiempo lo revuelven con el emocionalismo, ¿verdad? Entonces, este tema de las lenguas, porque hay una cosa aquí que es, las lenguas deben estudiarse a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque tenemos que mirar bien aquella parte. Hoy en día hay gente que habla muchos idiomas. Entonces, bíblicamente el tema es las lenguas, pero a la voz actual hay idiomas, hay muchas personas que hablan idiomas. Entre ellos, por lo menos hoy uno de los más utilizados es el inglés, ¿verdad? Estaremos nosotros hablando cuántos idiomas. Pero bueno, bíblicamente el tema es las lenguas, porque lo han utilizado, ¿verdad? Lo han utilizado para cosas que no son. La Biblia, en la Biblia las lenguas son, antiguamente, era una señal que anunciaba juicio, que anunciaba destrucción. Inicialmente ese fue el tema de las lenguas. Y como digo, diferente a un idioma, que alguien hoy en día habla varios idiomas. Básicamente muchos hablan inglés, que es el idioma también que dicen universal. Otros hablan además o también hablan francés, que son idiomas que se utilizan mucho. Entonces, no podemos decir que alguien que habla castellano, inglés, francés, habla lenguas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha aprendido el idioma para poder comunicarse con otros países. Diferente en la Biblia cuando se habla lenguas, porque es algo independiente. Miremos Génesis 11:1, y son temas que de pronto hemos mirado muchas veces, ¿verdad? La torre de Babel, cuando el Señor dice que cambió. Génesis 11:1 comienza diciendo: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Comienza con una sola palabra, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y como dije hace un momento, casi siempre se anunciaba algo así cuando iba a haber destrucción o iba a haber un juicio para el pueblo. Y vemos que al hacer esta aclaración en el versículo 1, Génesis 11:1, vino toda la historia que ya sabemos. El Señor dijo, bueno, estos quieren ya crecer, quieren ser más, quieren ser prepotentes. Entonces el Señor dijo, cambiémosle las lenguas, y resultaron todo el mundo hablando, cada uno, dijo el Señor, confundamos su lengua. Y ahí vino ya entonces que se esparcieron por toda la tierra estas personas, ¿verdad? Por querer llegar a ser como Dios, llegar a las alturas. Deuteronomio 28:49. Deuteronomio 28:49 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Dice, traerá de lejos una nación contra ti. Ese contra ya es, ¿verdad? Como un castigo, va a haber algo contra ustedes, ¿verdad? Y dice, vuele como águila, o sea que el pueblo en ese momento, el pueblo de Israel no iba a tener cómo defenderse, porque un enemigo que iba a ser muy ágil, un amigo muy volátil, ¿verdad? Cuya lengua no entiendas. Entonces, aquí vemos otro punto donde el usar lenguas era un anuncio no muy favorable
no muy como que apetecido, ¿verdad? Isaías, miremos un poquito, Isaías 28:11. También algo al respecto. Isaías 28:11 dice: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. A los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Aquí también entonces el Señor dice que, o sea, Él nos habla todavía a nosotros de mil maneras, ¿verdad? Y en este momento le dice al pueblo: porque en lengua de tartamudos, 28:11, en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. El Señor no encontraba cómo consentir a su pueblo, pero había rebeldía, había cosas, ¿verdad? Entonces, al final dice: hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, más que todo al pueblo de Israel, el Señor se refería a ellos en esos términos, en lenguas de mil maneras, para que entendieran. Era como la antesala cuando se acercaba a un juicio o una destrucción. Está como cuando uno le advierte al niño, ¿verdad? Es a un niño. Le muestra con una mirada, ¿verdad? O quédate quieto. Y el niño sigue. Nada. Y el papá o la mamá de mil maneras trata de que el niño se quede quieto porque hay una visita o por cualquier situación. Y nada. Pero el niño sabe que le están llamando la atención. Y él sigue. Hasta que o se va a la visita o simplemente el papá o la mamá en plena visita se para también y tome. ¿Por qué no entendió? Se le habló de mil maneras en ese momento, ¿verdad? Y ahí van aprendiendo. Vamos aprendiendo cada día. Entonces, esa es la forma como el Señor le hablaba al pueblo de muchas maneras y no hacía caso hasta que venía el juicio, ¿verdad? O el castigo o la disciplina. Ese momento, a la luz de la Biblia, era cuando el Señor les hablaba también de diferentes formas y en lenguas, y lo dice aquí en los versículos que hemos visto, ¿verdad? Cuando tenían una sola lengua, cuando traerá una nación de lejos contra ti, o que venían como águilas, ¿verdad? Que eran inalcanzables, pero iban a tener su castigo. Les hablaba como si fueran tartamudos o lengua extraña, porque no había como más. Y entonces el Señor siempre utilizó este tipo, ¿verdad? Este modo de hablarle al pueblo. Entonces, ahora vamos al Nuevo Testamento. Entonces, donde ya aquí las lenguas son por señal, pero no para los creyentes, sino para los incrédulos. Miramos en el libro de los Hechos, ya de los Hechos, donde las lenguas eran por señal, pero no para los creyentes, ya no para la iglesia, para los incrédulos, ¿verdad? Entonces, más que todo fue una señal para el pueblo de Israel. Y recordemos, hay un versículo que lo hemos escuchado muchas veces en el libro de Juan 1:11, que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Había ese rechazo con respecto al Señor, ¿verdad? Entonces, pero miremos Hechos 2, del 1 al 14. Hechos 2, 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Qué interesante esta parte donde hace el enfoque sobre las lenguas, ¿verdad? Porque dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos los apóstoles. Se reunían porque ese era el día para ellos importante, el día citado por el Señor. Y estando reunidos dice que se llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿verdad? Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban como sentados. Eso es importante. Estaban todos y sentados. O sea, que no hay que perderse las reuniones porque no sabemos cuándo quién es el que está por fuera. En ese momento todos los apóstoles estaban sentados, ¿verdad? Y hay detalles interesantes que nos ayudan a comprender todas estas cosas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y que comenzaron a hablar en lenguas. En el 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, ahí está el complemento de que estaban sentados, y luego dice Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea que ahí estaban los otros 11 sentados cuando dice Pedro, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Ya dice lo que tenía que decirles en ese momento. Entonces, solamente los que estaban sentados y luego se pusieron en pie fueron los que recibieron el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, ¿verdad? Entonces en ese momento se supone que dentro de la casa no podía haber, no había nadie más. Y este poder o este milagro o el hablar en lenguas, como lo llamemos, fue porque el Señor les permitió para que pudiesen predicar el Evangelio, y como dije hace un rato, y como lo dice, no para los creyentes, sino para los incrédulos, para decirles que solo Cristo salva. Esa era más o menos la idea en ese momento. Ya un cristiano, ya alguien que hizo decisión de fe, ya no necesitamos ser salvos, pero sí aquellos en ese momento, para los que todavía no creían, ¿verdad? Hechos 2:37. Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hablar en lengua, sino el don. El Señor a cada uno nos da un don diferente, ¿verdad? Entonces, aquí vemos esa expresión, ¿verdad? Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Ahí ese es el punto también clave
cuando dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Fue la pregunta directamente hacia ellos. ¿Qué haremos? ¿Verdad? Entonces, aquí nos ayuda y nos aclara más quiénes hablaron lenguas en ese momento. No como hoy en día todos quieren hablar lenguas. Y vemos que el enfoque es que estaban los 12 y las regiones que estaban allí eran 12, ¿verdad? Hechos 2:9 dice, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene y romanos, ¿verdad? Cretenses, árabes. Ahí están las 12 regiones. Entonces, a mi entender y a nuestro entender y los que por ahí hemos buscado, los 12 aprendieron cada una lengua y tuvieron 12 lenguas para hablarle a 12 regiones que estaban en ese momento de judíos. Recordemos, eran judíos, ¿verdad? Que es donde, digamos, aclara que había 12 que estaban sentados, que se pusieron en pie y recibieron el Espíritu Santo y hablaron a 12 regiones. Porque no es pensar que hablaba uno solo, que Pedro se paró y le habló y cada uno escuchaba de pronto en su lengua. Es lo que de pronto podemos entender y lo que de pronto hemos escuchado. Que yo hablo en un idioma y entonces no era hablar lenguas, era el escuchar. Algo ahí como que no cuadra. Que yo estoy hablando en castellano y me entiende el norteamericano, me entiende el francés, me entiende el brasilero, ¿verdad? Cada uno en su idioma me iban a entender hablando de uno solo. Entonces sería como que el Señor más bien estaba cambiando los oídos, o la forma de escuchar. Pero aquí dice que hablaron lenguas y habla de los 12 discípulos y en este momento a 12 regiones de judíos que tenían diferentes lenguas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Mesopotamia, ahí en el texto, Mesopotamia no es una lengua, Mesopotamia es una región. Lo mismo que Asia, ahí habla también de Asia, tampoco es una lengua, es un continente, pero se refiere, digamos, a los prosélitos, cuando esos prosélitos son toda la multitud, y eran no judíos, ¿verdad? Que adoptaron el judaísmo, pero estaban escuchando en su lengua, ¿verdad? Entonces, los árabes se refiere también a judíos que venían de Egipto y de Libia, de diferentes partes. Entonces, los discípulos, cada uno habló una lengua. Ahora, Cirene también es una ciudad de Libia y, por lo tanto, entendemos que en ese momento se dio esa situación para que todos pudiesen escuchar el mensaje de la palabra. Entonces, aparte de eso, nos debe quedar claro que las lenguas eran una señal para los judíos, no para la iglesia. Hablaban en lenguas para los judíos, no para la iglesia. Entonces, hoy nosotros como iglesia no necesitamos que se hable lenguas porque ya no está. Ya el Señor, ese punto fue en su momento y ya lo acabamos de ver para que todos entendieran porque venían de diferentes regiones porque se había cambiado el idioma, recordemos, desde la Torre de Babel, ¿verdad? Entonces, dice en la palabra también que ya las lenguas han cesado, ¿verdad? Ya las lenguas, y si no han cesado, entonces, ¿qué es lo que escuchamos hoy, cierto? Ya definitivamente estaríamos todos perdidos. Ni políglatas, ni que habláramos todos los idiomas. Entonces, hace muchos años, a través de la historia, hubo muchos cultos paganos donde actuaban fuerzas demoníacas y entonces fue cuando los espiritistas, los umbadistas, mormones,
los brujos por allá en Cuba, en Brasil, el vudú en Haití, muchas regiones, dizque hablaban en lenguas y todavía lo escuchamos, ¿verdad? De ninguna manera vamos a creer o a sostener que esto es bíblico, porque todavía existe ese tema de las lenguas. Y esto comenzó por allá en California, como en 1906, más o menos es la fecha en que se empezó a hablar en lenguas, ¿verdad? Y aquellos de los primeros movimientos que tenemos ahí fueron los pentecostales. Ahí están mirando la historia que los conocemos hoy en día también. Entonces, debemos tener cuidado porque estas experiencias emocionalmente son muy poderosas. El emocionalismo y el que no hable lenguas no tiene el Espíritu Santo. Son emocionalismos muy poderosos, ¿verdad? Pero peligrosamente engañosos. Un engaño tremendo para toda la humanidad donde esto todavía se practica, ¿verdad? Entonces, la lengua que se escucha hoy, porque hay grupos que todavía lo hacen, es todo un barullo, ¿verdad? Ruidos molestos, motivados por promotores, ellos que se dicen líderes, ¿verdad? De unción doble, de triple porción del Espíritu Santo. Bueno, yo quisiera saber si esa triple porción del Espíritu Santo me puede hacer hablar 3 idiomas. Bueno, dice que son lenguas, pero ojalá fueran idiomas, porque me voy para allá y que así como cuando te ponen una inyección, me inyectaran el idioma que yo quiero aprender y listo. Así es sencillo, ¿verdad? Pero eso ya no existe. Fuera fácil, entonces todos fuéramos a la iglesia solamente porque el Espíritu Santo me dé tal idioma que yo quiero hablar. Y ya paré de contar. Entonces vemos cómo el emocionalismo, como dije, es muy peligroso, muy engañoso, ¿verdad? Que entonces prometen, a través de esto prometen, y hasta por ahí hay ocasiones en que dicen que van a salir borrachos del Espíritu Santo, o sea, llenos a rebosar del Espíritu Santo porque están hablando, ¿verdad? Entonces, estos balbuceos y estas lenguas que por ahí se escuchan, eso no es bíblico, no es bíblico, y muchas veces crea en estas personas adicción, porque comienzan a aprenderse términos y términos y términos. ¿Por qué? Por querer sobresalir, por decir que ellos sí tienen el Espíritu Santo. Entonces eso es psicológico y eso es lo que pretende. Entonces, ¿qué será de aquellas personas que no se interesan por aprenderlo de alguna manera, ese balbuceo, porque no hay donde estudiarlo? Entonces nunca van a tener el Espíritu Santo, ¿verdad? Van a sentirse que no son salvos de alguna manera. Y esa no es la idea. Se enfocan en tratar de hablar y enseñarles cosas que no son, cuando la salvación es lo que deben buscar, lo que se debe enseñar realmente. Miremos 1 Corintios 13:8, donde encontramos algo ya definitivo. Dice 13:8, el amor nunca deja de ser. Un parámetro importante, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahí está, entonces, 3 puntos que contra el amor, que no acabará, pero las otras 3 ya cesarán. Ya eso no va con nosotros. Ya eso hace rato que murió, porque como dije, fue para el pueblo judío y se habla de esto en el Antiguo Testamento, y solamente en su momento los apóstoles tuvieron el Señor les dio esa oportunidad o ese mandato, por decirlo así, para que pudieran hablarle a aquellos de las regiones apartadas. Hoy en día, entonces, se salvaran aquellos que se llaman políglotas, ¿no? Sabemos que un políglota es una persona que habla 6, 7 idiomas. Ya fuera diferente. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esto de las lenguas, que ya se habló para los inconversos, pero ya eso no existe para la iglesia. Ya no existe para la iglesia. Y nosotros somos la iglesia de Dios, redimidos por el Señor Jesucristo. Bueno, entonces, hay mucho más tema para hablar, pero básicamente esa es como la raíz para tener claro sobre el tema de las lenguas.
Entonces dejamos aquí, se acabó el tiempo. Les invito para que cantemos el himno número 96, las primicias del día, número 96. Me despierto con ganas de verlo, las primicias del día le doy. Comenzar con el Rey me anima, confesarle, Señor, tuyo soy. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Un momento contigo es oro, conversar con el Rey es mi honor. Me impartes tu sabiduría, me inspira tu carta de amor. Yo te doy este día, Señor. Yo te doy esta vida, Señor. De tu mano yo quiero seguir, controlado por ti al vivir. Bueno, qué bien. Terminamos por hoy, entonces les vamos a tener una palabra de oración para despedir. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por todo tu amor y toda tu misericordia. Gracias por tu palabra y por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos hoy también en tus manos nuestro día, Señor, todo lo que realicemos, lo que hagamos, que sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, así quedamos despedidos y hasta otra oportunidad.